Metabolismo microbiano. Fermentaciones. Este es el temario que vamos a ver el día de hoy. Volvamos un poco a una diapositiva que vimos en la primera clase y que nos hizo ver dos posibles caminos del piruvato. Recuerden que cuando vimos las vías metabólicas centrales, vimos que los tres nos llevaban a piruvato como producto final, y vimos que este era un intermediario clave en los procesos que podían seguir a continuación. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar las fermentaciones. Podríamos definir a la fermentación como una forma de catabolismo que no requiere oxígeno, y en el que los compuestos orgánicos donan electrones y aceptan electrones. El equilibrio redox se logra sin la necesidad de aceptores externos de electrones. La oxidación está acoplada a la reducción de un compuesto intermedio, producido durante el catabolismo del sustrato inicial, por ejemplo el piruvato, y esto con el fin de regenerar los cofactores reducidos, como ejemplo el NAD+. Puede generarse ATP por fosforilación a nivel de sustrato, adicional al generado previamente en la glicólisis o por la vía de Ennard-Rudolph o por la vía de las pentosas. Por el contrario, la respiración es una forma de catabolismo aeróbico o anaeróbico en el que una sustancia orgánica o inorgánica donadora de electrones se oxida con oxígeno o con algún otro compuesto externo como aceptores de electrones. No todos los compuestos son inherentemente fermentables. Por ejemplo, los compuestos altamente reducidos como los alcanos no son fermentables, pero los azúcares como la glucosa y otros, así como la mayoría de los disacáridos, son fermentables. También son fermentables los ácidos orgánicos, los aminoácidos, las purinas y las pirimidinas. Los polisacáridos como la celulosa y el almidón también son fermentables por las bacterias que producen enzimas que atacan estas grandes moléculas y producen azúcares a partir de ellos. Si estos últimos no son glucosa, primero deben convertirse en glucosa mediante enzimas isomerasas antes de que entren en la glicólisis. Básicamente, la fermentación es una forma de regenerar los cofactores reducidos en exceso y devolver nada más para que pueda continuar el catabolismo. Aquí vemos otro esquema general de las fermentaciones. Debido a la baja solubilidad del oxígeno, muchos ambientes se hacen anóxicos con facilidad y por lo tanto las fermentaciones son los mecanismos principales de obtención de energía. Aquí vemos varias fermentaciones que pueden tener lugar a partir del piruvato. Como vemos, en todas ellas se consume NADH para regenerar el NAD+, pero en algunas, además se da la fosforilación a nivel de sustrato. Entre los microorganismos que utilizan la glicólisis para catabolizar la glucosa y generar ATP, hay varias fermentaciones diferentes. La diferencia reside en cuál es el destino final del piruvato y cómo se regeneran los cofactores. La generación del ATP ocurre cuando el producto de fermentación es un ácido graso. Por ejemplo, cuando se forma ácido butírico, lo hace a partir de butiril-CoA. Esto hace que se hidrolice un enlace de alta energía similar al acetil-CoA que ya vimos. Siempre que se generen intermediarios CoA, se obtendrá, en principio, más energía. Veamos algunos ejemplos de fermentaciones microbianas. Los diferentes tipos de fermentaciones se pueden clasificar por el sustrato fermentado o los productos formados, y esta tabla resume algunas fermentaciones importantes a partir de la glucosa sobre la base de los productos formados. Algunas fermentaciones son catabolizadas por solo un pequeño grupo o incluso una sola especie de bacteria anaerobia. Por ejemplo, la fermentación acoplada de etanol y acetato se lleva a cabo en la naturaleza aparentemente solo por la bacteria Clostridium cluiveri. Todos los organismos enumerados en la tabla, excepto para la bacteria Simomonas, utilizan la vía glicolítica para catabolizar la glucosa. La principal diferencia en las fermentaciones está en los productos formados a partir del piruvato para lograr el balance redox. La fermentación etanólica tiene gran importancia industrial, ya sea en la producción de bebidas alcohólicas
como la producción de bioetanol. La mayoría de los microorganismos que dan la fermentación etanólica también pueden respirar. En levaduras se ha definido justamente lo que se denomina efecto Pasteur, que es el cambio de metabolismo de las mismas según estén en presencia o ausencia de oxígeno. Este hecho, como verán en las clases de aplicaciones, tiene gran importancia en el control de las fermentaciones a nivel industrial. En este sentido, la energía disponible de una molécula de glucosa es mucho mayor si se respira CO2 que si se fermenta. Esto es porque en contraste al CO2, los productos de fermentación orgánicos eliminados por el microorganismo, como el etanol o el láctico, todavía contienen una cantidad significativa de energía para ser utilizadas como dadoras de electrones. Por lo tanto, cuando hay oxígeno disponible, las células de levadura que puedan respirar, respirarán la glucosa en lugar de fermentarla. Pero la clave acá es la disponibilidad de oxígeno. Solamente cuando las condiciones son anóxicas, las levaduras realizarán la fermentación. Este hecho tiene un significado práctico muy importante. Por ejemplo, en la cervecería se necesitan los productos de la fermentación de la levadura en lugar de las células mismas. Se debe tener cuidado entonces para asegurar que la levadura sea forzada a un estilo de vida fermentativo. Si hay aire disponible, ocurrirá la respiración y no se dará el proceso buscado. Es interesante que noten ya la versatilidad metabólica de algunos microorganismos, ya que pueden cambiar el metabolismo de acuerdo a las condiciones ambientales. En algunas levaduras también se ha descrito el efecto Crabtree. En este caso se da la fermentación en las levaduras que tienen cadena respiratoria aún en presencia de oxígeno, pero cuando es elevada la concentración del carbohidrato utilizado como fuente de energía. Por lo tanto, el resultado es la obtención de productos de fermentación aún en condiciones de aerobiosis y por lo tanto un menor rendimiento energético por mol de sustrato consumido. En esta fermentación, la regeneración del cofactor oxidado se da aquí en la reducción de acetaldehído a etanol. En el caso de Simomonas, no hay efecto Pasteur ni Crabtree, ya que es una bacteria que solo puede fermentar, pues no tiene las vías para respirar. Fermentaciones lácticas homofermentativas. Se denominan así a las fermentaciones que producen en forma casi exclusiva ácido láctico. Las bacterias que presenten este metabolismo son bacterias gram-positivas no esporuladas de los géneros Streptococcus y Lactobacillus, cuyo mayor o único producto de fermentación es el ácido láctico. Por la glicólisis se producen 2 piruvatos y 2 NADH que hay que regenerar a más. El ADH reduce el pirúvico a láctico y así se regenera el NAD+. Por lo tanto, la vía homofermentativa convierte la glucosa en 2 moléculas de ácido láctico. Observar que estas bacterias tienen la enzima aldolasa que está presente en la vía glicolítica. La otra vía de fermentación láctica es la llamada heterofermentativa, puesto que rinde otros productos además del lactato, principalmente etanol y CO2. Las bacterias que presentan este metabolismo son bacterias gram-positivas no esporuladas de los géneros Leuconostoc y algunos lactobacillus. No tienen vía glicolítica. Siguen la vía de la pentosa fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato se convierte en ácido láctico con la producción de 2 ATP. Para lograr el balance redox, el acetilfosfato producido se utiliza como aceptor de electrones y es reducido a etanol por NADH. Es el NADH que se había producido durante la vía de la pentosa fosfato. Esto ocurre sin producción de ATP porque el enlace CoA rico en energía se pierde durante la formación de etanol. Es decir, en lugar de acetato se produce etanol, que permite la regeneración de 2 NAD+. Debido a esto, los heterofermentadores producen solo un mol de ATP por mol de glucosa, en lugar de los 2 ATP que habíamos visto para los homofermentadores.
Además, debido a que los heterofermentadores descarboxilan el 6-fosfogluconato, producen CO2 como producto de fermentación. Los homofermentadores no producen CO2. Por lo tanto, una forma de diferenciar un homofermentador de un heterofermentador es observar la producción de CO2 en cultivos de laboratorio. Los alimentos fermentados han formado parte de la dieta del ser humano desde siempre. Las bacterias que producen ácido láctico son muy utilizadas en la industria láctea. Por ejemplo, Lactobacillus y Streptococcus en la producción de yogur, queso y otros derivados de la leche como el kefir. En el queso, el láctico generado puede ser sustrato posterior de otras fermentaciones, por ejemplo, en la fermentación propiónica, que produce los ojos en los quesos madurados por CO2 generado. También hay una infinidad de productos fermentados, como los encurtidos, por ejemplo, aceitunas, pepinillos y otros vegetales, el kimchi, a partir de verduras fermentadas, el natto, el tempeh y el miso, fermentados a partir de la soja, el chucrut o la kombucha, bebida que se elabora fermentando el té. Volvamos a esta diapositiva. Primero recordemos que tenemos el piruvato generado por la glicólisis, 2 ATP y 2 NADH, que hay que reoxidar. Veamos ahora cómo se puede generar acetil-CoA a partir del piruvato. ¿Por qué nos va a importar? ¿Recuerdan que mencionamos en la primera clase que cuando se formaban intermediarios con enlace de alta energía como CoA se podía generar ATP? Pues bien, este es un caso. Se conocen 3 mecanismos y están distribuidos en diferentes microorganismos. Como veremos, a partir de este último se pueden obtener diversos productos: isopropanol, butanol, butirato, acetato, según las vías utilizadas. Veamos un poco más cada reacción. Observen que para el primer y el tercer caso se obtienen cofactores reducidos, que posteriormente habrá que reoxidar. Ya vimos antes ejemplos de cómo regenerar en NADMAT. Aquí con piruvato en la fermentación láctica o con acetaldehído para dar etanol en la alcohólica. Vemos que en ambos casos los potenciales redox son favorables. Ahora bien, fijémonos en el potencial redox de la ferredoxina. En estos microorganismos que tienen la piruvato ferredoxina óxido reductasa y son anaerobios, se ha visto que hay una interacción con el hidrógeno. Sin embargo, si vemos los potenciales, no sería posible que la ferredoxina reducida transfiriera sus electrones al hidrogenión para dar hidrógeno molecular y así reoxidarla. ¿Cómo lo resuelven? Pues bien, ocurre que en condiciones fisiológicas los potenciales redox cambian un poco en comparación con los que están calculados en condiciones estándares y a pH 7. Entonces, como vimos en la primera clase, el delta G con estos nuevos valores de delta E se vuelve favorable para que la ferredoxina reducida transfiere sus electrones al hidrogenión. En la transferencia de la ferredoxina reducida al H+, intervienen hidrogenasas. Todo lo anterior nos permite introducir acá el concepto de reacción fosforoclástica. Es la reacción que involucra la producción de acetilfosfato, hidrógeno y CO2 a partir de piruvato. En esta reacción intervienen la piruvato ferredoxina óxido reductasa, una hidrogenasa y una fosfotransacetilasa que permiten la formación de acetilfosfato a partir de acetil-CoA. Como vimos, en esta reacción el hidrogenión actúa como aceptor de electrones, posibilitando así que se forme posteriormente el acetilfosfato, que luego dará un ATP por la enzima acetato quinasa. ¿Qué ventajas le aportará al microorganismo transferir electrones, o lo que es lo mismo, poder reductor, al hidrogenión, en lugar de otra sustancia, como ocurre en la fermentación láctica o etanólica? Pues bien, de alguna manera
deja libre más moléculas de sustrato para que se oxide y así poder generar más energía, ya que el hidrogenión es una molécula del medio, no un sustrato externo. También veremos que esta posibilidad le da cierta ventaja a los microorganismos anaerobios. Esta reacción está en el género Clostridium, que es un anaerobio estricto, en sulfato reductoras, que también son estrictas, y otros hongos anaerobios. Aquí vemos ejemplos de otros productos de fermentación a través de intermediarios de alta energía. La obtención de energía en los procesos fermentativos se basa en que existan intermediarios en el metabolismo que sean compuestos de alta energía, o sea que la hidrólisis de uno de sus enlaces sea altamente exergónica, aportando suficiente energía como para sintetizar ATP. Ahora veamos la fermentación ácido mixta. Muchas otras bacterias tienen la vía de fermentación ácido mixta, en que se producen varios productos de fermentación. Es característica de muchas enterobacterias como Escherichia coli. A partir del piruvato se producen los ácidos acético, láctico, además de hidrógeno, CO2 y etanol. La producción de succínico se da por carboxilación de un intermediario previo al pirúvico en pequeña concentración. El hidrógeno y el CO2 que se forman es por dismutación de formiato. La prueba de rojo de metilo, que es utilizada para la identificación de enterobacterias, da positiva para las que tienen esta vía, lo que indica una gran proporción de ácidos fuertes. Veamos más en detalle esta vía. ¿Cuál podría ser la ventaja de esta vía frente a tener, por ejemplo, el complejo piruvato deshidrogenasa? Bueno, que la formación de acetil-CoA no es acompañada de reducción de NAD+, y por lo tanto no se genera NADH. Entonces, no se pierde parte del sustrato para actuar como aceptor de electrones porque no se generó poder reductor. Observen cada una de las ramas, dónde se consume NADH y dónde se genera ATP. Recordemos que se debe generar un NAD+ por piruvato producido por la vía glicolítica. Si esta fuera una fermentación láctica, se generaría solo lactato y se regeneraría todo el NAD+. Sin embargo, acá lo que sucede es que parte del piruvato es oxidado a acetil-CoA por la piruvato formiato liasa. Dado que aún resta generar parte del NAD+ que no se regeneró por el lactato, el acetato sigue dos vías, una con obtención de energía, que es muy favorable para el microorganismo, como vimos recién, y en paralelo otra vía en la cual se regenera el NAD+ en dos etapas, una por reducción a acetaldehído y la siguiente etapa por reducción a etanol. Es decir, parte de la vía se diversifica por una ruta que produce ATP y otra ruta que regenera dos NAD+. El balance final dependerá del balance total de la célula. Como vimos, algunas enterobacterias dan la ruta ácido mixta, pero otras dan la ruta del butanodiol. También la tienen algunos bacillus. ¿Por qué no da positivo el rojo de metilo? Porque si bien se genera un pH ácido, se produce en baja cantidad y no logra virar el pH a menos de 4,5. El producto característico de esta vía es el 2,3-butanodiol y la cetoína, que se revelan en la prueba de Borges-Proskauer. Se desconoce la función metabólica de 2,3-butanodiol, aunque algunos han especulado que fue una ventaja evolutiva para estos microorganismos, ya que se produce un producto neutro, que es un alcohol, menos inhibidor que los ácidos. Se ha verificado que la producción de butanodiol es favorecida en condiciones ligeramente ácidas y es una forma de que las bacterias limiten la disminución de pH externo causado por la síntesis de ácidos orgánicos como el lactato a partir del piruvato. Si bien se quedan cantidades iguales de CO2 y hidrógeno,
En la fermentación ácido mixta, la fermentación del butanodiol produce más del doble de la cantidad de CO2 porque los gases no son producidos solo por la formidatoliasa, como lo son en la fermentación ácido mixta, sino que este también es generado por descarboxilación del piruvato y acetolactato. Veamos ahora la fermentación butírica. Como ejemplo de esta fermentación tenemos el género Clostridium, que es un anaerobio estricto y tiene mucha importancia, por ejemplo, en la industria de alimentos. En esta vía veremos cómo reoxidar los dos NADH generados en la glicólisis. El piruvato es convertido a acetil-CoA por la reacción fosforoclástica que vimos anteriormente. Luego se sintetiza acetoacetil-CoA. La reducción posterior del acetoacetil-CoA hasta butiril-CoA consume 2 NADH por molécula de acetoacetil-CoA. Si el sistema va hasta butirato, se consumen en total 2 moles de NADH por cada 2 moles de piruvato que fueron utilizados para sintetizar el acetoacetil-CoA. Entonces el balance redox estaría perfecto. La formación de butirato rinde más ATP, pero baja el pH del medio. Cuando el pH baja más de 5, entonces se desreprimen las enzimas de la síntesis de butanol y acetona, dando como productos estos metabolitos neutros. Vemos que la reducción hasta butanol consume 2 moléculas más de NADH. En estos casos se logra el balance redox con el control del pH. Vean también que la formación de acetona no regenera NAD+. En cambio, la formación del butanol regenera el doble que la formación de butírico. Por eso se forman ambos productos en igual cantidad. Veamos ahora la fermentación acetogénica, en particular la homocetogénica. La fermentación homocetogénica tiene la particularidad que solo genera acetato a partir de exosas. La glucosa se convierte primero en 2 moléculas de piruvato a través de glicólisis, produciendo ATP por fosforilación a nivel de sustrato. A continuación el piruvato se oxida, descarboxila para producir acetil-CoA, CO2 y 2 equivalentes de reducción, en forma de 2 ferredoxinas reducidas, por la piruvato ferredoxina oxidorreductasa que ya vimos anteriormente. Las 2 moléculas de acetil-CoA se convierten además en 2 moléculas de acetato que produce 2 ATP adicionales. Los equivalentes de reducción que se producen a través de la glicólisis y las 2 ferredoxinas reducidas se utilizan en la vía del acetil-CoA para reducir 2 moléculas de CO2 y una molécula de hidrógeno para producir acetato. Esta es la vía reductiva del acetil-CoA, que en este caso cumple la función de oxidación de los cofactores reducidos. Los microorganismos que tienen esta vía son muy versátiles, ya que son capaces de crecer autotróficamente a partir de hidrógeno y CO2, porque tienen la vía reductiva del acetil-CoA. La utilizan algunas bacterias del género Clostridium y algunas otras como Morella thermocetica. Veamos ahora un caso de fermentación de sustratos no carbohidratos. Algunas especies de Clostridium fermentan aminoácidos. Estos son clostridios proteolíticos, organismos que degradan las proteínas liberadas de organismos muertos. Algunos de estos, como el patógeno animal Clostridium tetani, son estrictamente proteolíticos, mientras que otros son tanto sacarolíticos como proteolíticos. Dependiendo de la especie, algunos clostridios proteolíticos fermentan aminoácidos individuales, típicamente glutamato, glicina, alanina, etc. La bioquímica detrás de estas fermentaciones son bastante complejas, pero la estrategia metabólica es simple. En prácticamente todos los casos, los aminoácidos se catabolizan en tal forma de producir eventualmente un derivado de ácido graso CoA, típicamente acetil, butiril o caproil-CoA. A partir de estos se produce ATP por fosforilación a nivel de sustrato. Otros productos típicos de la fermentación de aminoácidos incluyen amoníaco y CO2.
Algunos Clostridius fermentan solo un par de aminoácidos. En esta situación, un aminoácido funciona como donador de electrones y es oxidado, mientras que el otro aminoácido es el aceptor de electrones y se reduce. Esta fermentación de aminoácidos acoplada se llama reacción de Stickland, llamada así por el científico que la descubrió. Por ejemplo, en Clostridium sporogenes se fermenta la glicina y alanina, y en esta reacción la alanina es el donador de electrones y la glicina es el aceptor de electrones. Los productos de la reacción de Stickland son amoníaco, CO2, y un ácido carboxílico con un carbono menos que el aminoácido que se oxidó, en este caso el acetato. Veamos ahora entonces cuáles son las características de las fermentaciones. Ya vimos que es un proceso redox que puede darse tanto en presencia de oxígeno, si el microorganismo es facultativo, como en ausencia de oxígeno, pero el oxígeno no participa del proceso. En el caso de los microorganismos anaerobios estrictos, se da necesariamente solo en ausencia de oxígeno. Un aceptor de electrones endógeno, como puede ser el piruvato o un derivado de este, es usado para reoxidar el NADH generado por el catabolismo a piruvato. Es un proceso relativamente ineficiente, puesto que se genera una cantidad baja de ATP, y es exclusivamente por fosforilación a nivel de sustrato. La fermentación es un proceso con menor obtención de energía que las respiraciones. Mucha energía del sustrato se pierde porque la energía está aún presente en los enlaces de los productos de desecho, ya sea en el compuesto reducido que se utilizó para regenerar los cofactores, o en los compuestos que se generaron por las reacciones de alta energía por fosforilación en el nivel de sustrato, por ejemplo, el acetato o el butirato. En las fermentaciones se producen compuestos parcialmente oxidados, y muchos pueden ser sustratos posteriores tanto de respiraciones como de otras fermentaciones. Hemos visto que hay diferentes microorganismos con diversas rutas metabólicas, lo que genera una gran variedad de productos de fermentación.